noches, dependiendo del lugar en el que usted se encuentre. Soy su amiga Nelly Acosta, de su canal de YouTube Salud a la Carta, y hoy he acudido a nuestra cita de costumbre porque es mi deber dar la voz de alarma con respecto a algo que está sucediendo cada vez con más frecuencia y de la que las personas o los practicantes lamentablemente la mayor parte de las veces no tienen conciencia de los riesgos que implican. Por eso, la reflexión de estos momentos se titula Parto con anestesia epidural, un arma de doble filo. De eso, amigo que me escucha, si Dios lo permite, vamos a estar hablando a partir de este mismo momento. Y fíjense que vamos a empezar abriendo las Sagradas Escrituras, nuestro manual de instrucciones, la Biblia. Y en el libro de la Biblia, allá por los comienzos de los tiempos, cuando la primera pareja pecó y sobre ellos cayó la primera gran maldición que ha habido en este planeta Tierra, el Señor le dijo a la mujer, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces y con dolor darás a luz a tus hijos. Eso está registrado en Génesis 3:16. O sea, el hecho de que una mujer tenga que pasar por un periodo de dolor cuando está en trabajos de parto no es algo anormal, es lo normal. Lo anormal es que esto no acontezca. ¿Por qué? Porque forma parte de las decisiones que el Señor tomó para toda la humanidad desde el mismo momento en que la primera pareja, haciendo uso de la libertad de actuación o de acción que ellos tenían, pues decidieron pecar. Multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz a tus hijos. Y todas aquellas mujeres que hemos tenido partos naturales, sabemos claramente que realmente se pasa un momento de dolor, un momento difícil, pero un momento que nadie se muere por pasar, porque el Señor destinó o estableció que esto fuese así, pero también en su inmensa misericordia creó las condiciones necesarias o pertinentes para que nuestros cuerpos, cuando estamos en ese proceso de parir a nuestros hijos, pues responda de la mejor manera y ese procedimiento pueda tener un feliz término. Fíjense que antiguamente se nacía de forma natural, pero hoy en día se ha hecho del nacimiento un gran trauma. Es un momento de padecimiento y de susto en vez de ser una ocasión de felicidad. Las mujeres van a parir literalmente aterradas, pensando que lo que les va a pasar es algo sencillamente inaguantable. Y eso no es así. Dios es un Dios de amor. Permitió o ha permitido o ha establecido que, insisto, que este sea un proceso en el que durante un rato se pasa dolor, pero también ha creado las condiciones para que nuestro cuerpo y nuestra mente, si estamos bien preparados, pueda afrontar ese momento tan importante de nuestras vidas de una manera exitosa. Lamentablemente, amigo que me escucha, pese a lo que el Señor declaró en Génesis 3:16, parirás con dolor a tus hijos, nosotros, como seres humanos, no estamos dispuestos a respetar, o muchos de nosotros, pues las reglas de juego que Dios ha establecido. Y hoy en día se ha puesto de moda el conocido como parto sin dolor. ¿Cómo se hace? Pues mediante la aplicación de un tipo de anestesia llamada epidural y a la que recurren cada vez más personas. O sea, hoy en día lo anormal es parir sin aplicarse la epidural. Yo recuerdo, tengo un niño que acaba de cumplir 13 años, lo tuve en España, y cuando ya yo estaba en los días finales, ya a punto de tener al bebé, voy a mi consulta y el médico me entrevista, ¿no? Y va anotando en el libro de seguimiento, pues, todas las cosas que él ve. Y una de las preguntas que él me hizo fue, es con epidural, ¿verdad? O sea, él lo dio por hecho. Yo le miré y yo le dije, no, doctor, yo no me voy a aplicar la epidural, la anestesia epidural. Aquel doctor me miró como si yo fuese un extraterrestre y me dijo, ¿estás segura que no quieres la epidural? Y yo dije, no, doctor,
yo no voy a arriesgar a mi bebé. Yo no quiero ningún fármaco en mi cuerpo, a no ser que sea una necesidad de vida o muerte. Dios ha capacitado y preparado mi organismo para que yo asuma este momento de dolor que me va a tocar y el final va a ser un final feliz si el Señor lo permite, porque voy a tener en brazos finalmente a mi bebé sin necesidad de ponerlo bajo los efectos de ningún tipo de fármacos, como es el caso del epidural. Amigo que me escucha, yo les digo, el doctor me miraba como si yo fuese de otro planeta. ¿Por qué? Porque lo normal hoy en día es que todas las mujeres o gran parte de ellas recurran a este tipo de anestesia para tener un parto sin dolor, que es contrario a lo que Dios estableció en Génesis 3:16 cuando declaró: parirás a tus hijos con dolor. En fin, amigos que me escuchan, vamos a continuar en la presentación de hoy, que se titula Parto con anestesia epidural, un arma de doble filo. ¿Y saben por qué digo que es de doble filo? Porque ir en contra de la voluntad de Dios siempre, siempre, siempre trae consecuencias. Y el enemigo es así, nos engaña dándonos una de cal y una de arena. Nos presenta la cara bonita de las cosas, pero no nos permite o trata de camuflar la parte negativa para que nosotros no tomemos las mejores decisiones. Para nosotros poder entender por qué este tema se titula Parto con anestesia epidural, un arma de doble filo, y por qué les dije desde el principio que yo tengo que dar la voz de alarma, vamos a adentrarnos en la definición de epidural. ¿Qué cosa es la epidural? Busqué 3 fuentes para darles esta definición, o mejor dicho, 2. La primera está en la página web maternidadfacil.com. Usted puede encontrar allí todo lo que se dice con respecto a este tipo de anestesia epidural. Y aprovecho para pedirle disculpas porque la fotografía que he encontrado para que ustedes vean dónde se aplica esta anestesia no está en español. Es que me fue imposible encontrarla, pero creo que se puede entender perfectamente. ¿Qué cosa es la anestesia epidural? Pues según esta primera fuente, la epidural es una anestesia que se aplica en el espacio epidural de la columna vertebral, es decir, en la parte baja de la espalda, y disminuye, esto es lo que hace, la sensibilidad de la mitad inferior del cuerpo sin necesidad de dormirte por completo. Y debido a sus características es la anestesia más usada en partos. O sea, ya les decía, casi todas las mujeres de la sociedad moderna, sobre todo de países desarrollados, porque está esa opción ahí al alcance de todos, pues recurren a este tipo de anestesia para tener su bebé. También la enciclopedia nos da más datos con respecto no solo a la definición de epidural, sino también a su origen. Y me pareció interesante compartirlas con ustedes en estos momentos. Dice como sigue: la anestesia epidural o anestesia peridural, así también se llama, es la introducción de anestésico, y después vamos a ver qué tipo de anestésicos son, local en el espacio epidural, bloqueando así las terminaciones nerviosas en su salida de la médula espinal. O sea, el objetivo es silenciar al cuerpo para que la parturienta no sienta dolor durante un proceso natural como el del parto. Por lo tanto, nos continúa diciendo la enciclopedia, su distribución será metamérica, es decir, se anestesiará la zona del cuerpo que corresponde a los nervios que han sido alcanzados por el analgésico local inyectado. El neurólogo estadounidense James Corning, que vivió entre 1855 y 1923, fue el primero en realizar un bloqueo neuraxial, así se llama, en el año 1885, cuando inyectó 111 miligramos de, ojo al dato, ¿cuál era el anestésico? Cocaína en el espacio epidural de un voluntario. En 1921, el cirujano militar español Fidel Pages, que vivió entre 1886 y 1923, desarrolló la técnica de anestesia lumbar epidural de inyección única que luego popularizó el cirujano italiano Doghiotti, así se llamó, que vivió entre 1890
97 y 1966. El primer uso de una anestesia de caudal continuo durante un parto fue en el año 1942 y fue desarrollado por Robert Higginson, que vivió entre 1913 y 1996, y Waldorf Edward, todos ellos médicos, por supuesto. Ahora, el uso más común del epidural es para bloquear el dolor durante el parto. Ese es su uso más común, aunque también se utiliza en intervenciones quirúrgicas tales como operaciones de las piernas, pelvis o los genitales, en cuyas circunstancias por supuesto que es imprescindible recurrir a este tipo de anestesia, porque nadie se va a someter a un proceso quirúrgico sin tener anestesia en su cuerpo. Eso es inaguantable, el dolor que ocasionaría. Pero una cosa es utilizarlo para esas intervenciones quirúrgicas que son necesarias y otra cosa es utilizar la epidural pues sencillamente para tener un parto cómodo, para tener un parto sin dolor. En cuanto a las ventajas de la epidural para el parto, porque de eso estamos hablando, recuerden que nuestro tema se llama parto con anestesia epidural, un arma de doble filo. En cuanto a las ventajas de este tipo de anestesia para el parto, en esa misma página maternidadfacil.com se nos da una relación que desde su punto de vista explica por qué este tipo de procedimientos son recomendados para las futuras madres. Nos dice, por ejemplo, en las ventajas de la anestesia epidural en un parto: alivia el dolor manteniendo tus facultades mentales. Podrás sentir contracciones, por supuesto en menor grado, porque vas a estar adormecida, y un ligero adormecimiento de las piernas y nalgas, pero no perderás la movilidad completamente. Estarás consciente en caso de cesárea. En caso de ser necesario usar forceps, extracción con vacío o episiotomía, no se necesitará otro tipo de anestesia porque ya estás anestesiado. A reducir la presión sanguínea, según ellos es otra ventaja, es una gran opción para mujeres con toxemia o tensión alta. Fíjense, se reduce la presión sanguínea, pero todas estas cosas ellos consideran que son ventajas. Continuamos. También es adecuada para mujeres con problemas pulmonares a reducir el trabajo que realizan los pulmones durante el parto. Y por último, relacionan que para las mujeres con diabetes también es una anestesia bastante adecuada, ya que reduce la actividad muscular de las piernas, por lo que las pueden balancear mejor sus necesidades de insulina y glucosa en sangre. Todas estas son las llamadas ventajas, que ya veremos que no son tales ventajas, que se le encuentra a este tipo de anestesia epidural y por la cual se recomienda y por la cual también muchas mujeres deciden sencillamente acogerse a este procedimiento, insisto, para poder disfrutar de un parto sin dolor. Ahora usted podría decirme: pero todo lo que yo he visto es ventajas. Me has hablado de que el parto con anestesia epidural es un arma de doble filo, pero hasta ahora yo no he visto nada malo. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué me dices que es un arma de doble filo? ¿Usted sabe cuál es el problema? Pues el problema es que se trata de algo no natural, hecho a base de opiáceos. Por eso te adormece. Y ahora vamos a ver qué son los opiáceos. Dentro de un momentico se lo explicaré. Casi siempre químicos. O sea, los opiáceos pueden ser naturales o sintéticos, es decir, químicos. Estos que se usan son casi siempre químicos. Esta sustancia, o la mayor parte de las veces, yo creo que no hay epidural que se haga hoy en día con un opiáceo natural. No creo que eso exista, son sintéticos. O sea, son fármacos que te están administrando en tu cuerpo y del cual el bebé absorbe aún antes de haber nacido. Ya tu bebé tiene, digámoslo de alguna manera, para que se entienda, un chute de un opiáceo en todos sus riegos sanguíneos. Antes de haber nacido, ya hemos expuesto a un bebecito que es indefenso, que es bien sensible, pues a la acción de este opiáceo que con toda seguridad va a ser químico. Ahora, esas sustancias duermen en el organismo de la madre a fin de hacer un parto sin sufrimiento físico y supone un procedimiento artificial e invasivo.
porque yo estoy yendo en contra, y fíjese, vamos a hablar ahora de términos bíblicos, aunque dentro de un momento vamos a ver términos médicos. Yo estoy yendo en contra de lo que Dios estableció. Parirás con dolor, Génesis 3:16, y yo le añado, y no te vas a morir por eso, porque Dios creó una serie de mecanismos en tu cuerpo que te van a ayudar siempre y cuando estés preparada para ese momento tan especial a pasar todo este proceso sin que sea traumático. Todo lo contrario, va a ser un dolor que va a tener una recompensa final, que es el tener a tu bebé en tus brazos. Ahora, ya estamos hablando en estos momentos de las desventajas. Ya sabemos que lo que se administra en la epidural son en realidad una anestesia hecha a base de químicos, de opiáceos sintéticos, ¿vale? En la página maternidadfacil.com se detallan también las desventajas que ellos les ven y advierten, por supuesto, a las parturientas con respecto a este punto. ¿Qué desventajas se nombran en esta página? Se dice, por ejemplo, que como todas las anestesias, tiene sus efectos secundarios. Empezamos bien. No hay un solo fármaco que no tenga efectos secundarios. Son químicos. Hay momentos especiales en los que no queda otra, que es necesario recurrir a fármacos, incluyendo la anestesia. Por ejemplo, si usted se tiene que someter a una cirugía porque ha tenido un accidente. Pero hay situaciones en las que no es necesario recurrir a ningún tipo de fármaco porque hay otros mecanismos, como es el caso de un parto. Yo no tengo ninguna necesidad de aplicarme epidural, porque ustedes van a ver hasta qué punto eso tiene consecuencias, razón por la cual yo me he atrevido a titular esta presentación Parto con anestesia epidural, un arma de doble filo. Vamos a continuar. Hay mayores probabilidades de necesitar episiotomía o forceps. ¿Está escuchando usted? Hay mayores posibilidades de necesitar que le tengan que hacer una incisión, o sea, cortarle en sus partes o utilizar forceps. ¿Saben por qué? Debido a la pérdida de sensibilidad. Esa pérdida de sensibilidad, ese adormecimiento al cual me someto cuando me pongo una epidural, es un arma de doble filo porque hace que mi cuerpo no pueda trabajar en función de impulsar ese proceso de parto natural. Sencillamente, se bloquean todas las capacidades que Dios nos ha dado para eso. Nos dice además, a reducir la presión sanguínea, insisto, algo que es sumamente peligroso, vamos a verlo dentro de un momentico, puede producir escalofríos, mareos y náuseas. La epidural baja la presión sanguínea, por lo que se reduce el aporte de sangre a la placenta. Eso es súper peligroso. Fíjense, la Biblia dice que en la sangre está la vida. La sangre es el fluido que se encarga de llevarle oxígeno y nutrientes a los 75 millones de células que nos constituyen y además de retirar todos los desechos que son de naturaleza ácida que han de salir de nuestro cuerpo alcanzando los órganos de limpieza o eliminación que Dios ha establecido para que esto suceda. Pero resulta que como la epidural me adormece, todas las anestesias hacen eso, pues te baja la presión sanguínea y reduce el aporte de oxígeno, ya no para mí, sino para la placenta. Y como consecuencia, ¿sabe qué puede pasar, amiga que me escucha? Que el suministro de oxígeno al bebé, pues disminuye. Y si el bebé tiene una disminución de oxígeno, eso se convierte en una ruleta rusa. Puede pasar cualquier cosa. Encima, ellos nombran que la eficacia de la epidural no es del 100%. O sea, yo me puedo someter a este procedimiento y encima no ser efectivo. Pero aunque no sea efectivo, porque no me adormeció como debería, ya todos esos químicos van a estar dentro de mí y como usted va a ver, van a llegar a la placenta y van a llegar a ese bebé que antes de haber nacido ya ha tenido acceso a drogas de este tipo de opiáceos, o sea, hecho a partir de este tipo de opiáceos químicos que lo pueden poner en serio riesgo.
Termina diciendo este artículo de la página maternidadfacil.com que al insensibilizar la parte inferior del cuerpo, porque te adormece, también afecta a la vejiga, por lo que puedes sufrir dificultad temporal para orinar. Amigo que me escucha, yo a la epidural no le veo ventajas de ningún tipo. Es un riesgo para el bebé, es un riesgo para el niño, es un riesgo para un proceso natural que Dios estableció y encima corres el riesgo de que ni siquiera funcione y tengas que terminar con una cesárea. Vamos a ver los efectos de la anestesia epidural en el parto de manera más detallada a través de un artículo con el mismo nombre que encontré en la página viacapadres.com. Fíjense qué bien lo explica. La epidural interfiere de forma significativa con algunas de las principales hormonas que intervienen en el parto, como la oxitoxina. ¿Qué cosa es la oxitoxina? Pues la oxitoxina, conocida como la hormona del amor, es la que permite las contracciones uterinas durante el parto, que ya vimos que se detienen, por lo que su producción es mayor en ese momento. De hecho, la producción de oxitocina alcanza su pico más alto durante el parto, siempre y cuando yo no me ponga una epidural. Si suministramos la anestesia epidural a la madre, se interrumpe la producción de oxitocina en su cuerpo, que es un mecanismo que Dios ha creado para que usted pueda tener un parto sin problema. Las mujeres que tienen un parto con epidural pueden experimentar dificultades a la hora de expulsar el bebé. Ya les digo, está dormido, o sea, los músculos no reaccionan, ya que su producción de oxitocina es menor. Esto puede hacer que lo que en un principio era un parto natural acabe convirtiéndose en un parto instrumental, o sea que usted necesita incluso de una cesárea porque su cuerpo no responde, está dormido debido a que las propiedades de esos opiáceos sintéticos que han puesto en usted a través del epidural sencillamente están actuando. La anestesia epidural hace que el parto sea más lento, no solo por la reducción de los niveles de oxitocina, sino por el poder para esconder los dolores de parto. O sea, un arma de doble filo. Esto provoca que en algunas ocasiones las contracciones se ralenticen o incluso se paren. Se pararon las contracciones, se paró el trabajo de parto y usted va a estar sometido a ese sufrimiento, no solo usted, sino también el bebé, pues durante más tiempo. Y es que al adormecer los músculos del suelo pélvico hace más difícil para el bebé su salida y en algunos casos se ha tenido que administrar oxitoxina a la madre para que le provoquen las contracciones que se habían perdido al ponerle la anestesia epidural. O sea, me parece un descalabro tremendo. Le ponen a usted la epidural para que usted no tenga dolor. Pero resulta que esto disminuye la producción de oxitoxina, que es la hormona que le va a ayudar a tener contracciones para que su trabajo de parto sea rápido, sea eficiente y sea exitoso. Y terminan teniéndoles que poner no solo la epidural, que es un químico, sino más oxitoxina, que es química también, porque resulta que esa hormona natural que su cuerpo estaba produciendo o que debía producir se ha silenciado debido a la acción que está haciendo la epidural en su organismo. Amigo que me escuchó, esto no hay por dónde cogerlo. O sea, es que me parece un descalabro total, me parece un riesgo total para la madre y para el bebé. Nosotros no tenemos ninguna necesidad de pasar por estos procedimientos. Vamos a continuar con lo que dice este artículo. Las madres tienen el peligro de padecer una bajada de presión sanguínea después de administrarle la epidural, como ya habíamos visto. Casi la mitad de las mujeres tienen este efecto secundario. La bajada de presión sanguínea puede ser peligrosa para la llegada de la sangre y el oxígeno al bebé, como ya habíamos comentado, que también puede ver su frecuencia cardíaca alterada. Otro de los efectos secundarios, porque la cosa no termina ahí, que puede tener la madre es la subida de la temperatura con el peligro de tener fiebre, sobre todo cuando nos encontramos ante una madre primeriza. Y la epidural no solo tiene efectos secundarios, escuchen esto, en el momento en el que se la administra, sino que también tiene peligros a largo plazo. La debilidad, el entumecimiento de las extremidades o las náuseas pueden comenzar a manifestarse después del parto. Ay, amigo que me escucha, ¿cuánto sufrimiento nosotros nos ahorraríamos en nuestra vida si decidiéramos ser
humildes y acogernos a todo lo que Dios ha estipulado en su palabra. ¿Cuánto nos complicamos nuestra existencia y ponemos en riesgo a lo más sagrado que nosotros tenemos después de Dios, que son nuestros hijos, por ahorrarnos un momentico de dolor que al fin de cuentas el cuerpo está capacitado para pasar? Saben, en la misma fuente, en este artículo que les estoy comentando, ante la pregunta de ¿es peligrosa la anestesia epidural? Se compartió un estudio científico, porque estos no son, o sea, yo no suelo hacer, de hecho no hago presentaciones basadas en lo que yo creo. Yo siempre, o sea, lo único que hago es recoger información bíblica de los libros inspirados del Espíritu de Profecía y de la ciencia, organizar una presentación y traérselas a ustedes para compartir y juntos aprender de todo este conocimiento. Por lo tanto, esto que les estoy diciendo no es algo que a mí se me ha ocurrido escribir, es algo que tiene sustento bíblico y que tiene sustento científico o médico. ¿Es peligrosa la anestesia epidural? Fíjense, muchos estudios recientes, muchos, no uno aislado, ni dos ni tres, han constatado que la anestesia epidural no solo produce efectos sobre la madre, sino que también produce efectos en el desarrollo del parto y en el bienestar del bebé. Según un estudio realizado en la Universidad de Granada, en España, en la que se analizaron 2.609 partos entre 2010 y 2013, la anestesia epidural puede afectar al bebé que se encuentra en el útero. Al comparar a los bebés que habían nacido después de suministrarle a sus madres la anestesia epidural, comprobaron que al realizar a los bebés el test de Apgar, que ahora vamos a hablar qué cosa es, al minuto daba una puntuación más alta que al realizarla a los 5 minutos de nacer. ¿Qué cosa es este test de Apgar? Me fui a una fuente fiable para traerle una definición correcta de lo que se trata de este test. Es la prueba o test de Apgar, así se llama. Según nos dice la Biblioteca de Medicina de los Estados Unidos, este es un examen rápido que se realiza el primer y quinto minuto después del nacimiento del bebé. Se realiza en el minuto 1 y en el minuto 5, según nos dice la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos. El puntaje al minuto 1 determina qué tan bien toleró el bebé el proceso de nacimiento. Y el puntaje en el minuto 5 le indica al profesional de atención médica qué tan bien está evolucionando el bebé fuera del vientre materno. Y durante este examen se mide el esfuerzo respiratorio del bebé, su frecuencia cardíaca, su tono muscular, sus reflejos y su color de la piel. Y resulta que cuando a las madres le aplican epidural, el test muestra que el niño tiene un puntaje no correcto en el momento de su nacimiento. Nos sigue diciendo el artículo. Además, comprobaron que a los bebés nacidos después de un parto con anestesia epidural, era más frecuente la necesidad de una reanimación y de ingresos incluso en la UCI. UCI en España quiere decir Unidad de Cuidados Intensivos. O sea, ojo al dato con lo que estamos hablando. Por una epidural que decide ponerse una mamá para no pasar un momento de dolor, para el cual al fin y al cabo su cuerpo estaba preparado. Pero la cosa no queda ahí, va más allá. Nos dice el artículo, también la lactancia materna se retrasaba más en los bebés, según este estudio, que habían nacido con anestesia epidural que los que no. Según el estudio, la anestesia epidural no solo produce un efecto en la madre, sino que éste se transfiere al bebé a través de la placenta o como consecuencia de los cambios que esta anestesia provoca en la madre. De esta manera, la anestesia epidural puede afectar al estado de conciencia del bebé. ¿Usted está oyendo? De esta manera nos dice este estudio, que insisto, ha sido realizado en la Universidad de Granada, España. La anestesia epidural puede afectar al estado de conciencia del bebé. Es como una ruleta rusa. Puede que le afecte o puede que no.
pero lo cierto es que cuando yo me someto a este tipo de procedimiento, puede que me pase o puede que no, pero en cualquier caso, creo sinceramente que no vale la pena arriesgarse de esa forma, exponernos nosotros mismos y exponer al bebé a estos efectos secundarios que pueden ser muy serios, sencillamente para ahorrarme un ratico de dolor. El parto nos dice o concluye diciendo, y a mí me ha encantado como ellos concluyen el artículo, el parto no debe ser un proceso pasivo, sino que es un proceso activo en el que se necesita que la madre y el bebé estén en plenas condiciones para poder trabajar juntos. Esto o todo esto con la epidural se pierde, ya que elimina las sensaciones que hacen que la madre ponga toda su energía en el proceso. Saben, amigo que me escucha, yo sé perfectamente que muchas veces en la vida las personas toman decisiones sencillamente porque no tienen conocimiento de esa situación concreta a la que se van a enfrentar. Pero a la luz de toda esta información, yo me pregunto, si usted está embarazada, o si su esposa está embarazada, o si su hija está embarazada, ¿usted le recomendaría que se aplicara una epidural? ¿O le ayudaría a prepararse física y mentalmente para, como hacían nuestras abuelas o como hacían nuestras madres o como hacemos todavía muchas de las mujeres del mundo moderno, poder afrontar este proceso sin que sea traumático, sin que sea un drama, confiadas en que Dios está en control de nuestras vidas, que no va a pasar nada, que Él ha puesto dentro de nosotros mecanismos adecuados para ser capaces de lidiar con todas las incomodidades que puede traer este proceso? Lo mejor es ayudar a los nuestros, lo mejor es informar a los nuestros y lo mejor es no someterse a ningún tipo de procedimiento que pueda ponerme en riesgo a mí como mamá, porque mi niño me necesita o mi niña me necesita, y al bebé que va a venir, porque, insisto, no ha nacido y ya le estamos suministrando opiáceos. O sea, no ha nacido y ya el bebé está recibiendo residuos de una droga que adormece mi cuerpo. Eso es tremendo, amigo que me escucha. Cuando lo pensamos detenidamente, eso es tremendo. Fíjense que hemos hablado de opiáceos. Y yo quiero que, opiáceos, así se llama. Yo quiero que nos quede muy claro qué cosa este término significa, porque los opiáceos en realidad son las drogas y las anestesias se hacen a partir de estos opiáceos, ya sean naturales o ya sean químicos. ¿Qué cosas son? La epidural contiene opiáceos. ¿Qué cosas son estos opiáceos? Pues según nos dice la enciclopedia, el término opiáceo se refiere a los alcaloides. Alcaloides es un veneno de origen vegetal que hay en determinadas plantas, presentes en el opio, un extracto de la exudación lechosa y blanca obtenida de la incisión de la cápsula de la amapola o adormidera. También se ha utilizado tradicionalmente para referirse a los derivados naturales o semisintéticos de la morfina. Este término se usa con frecuencia incorrectamente para referirse a todas las drogas con acción farmacológica similar al opio o a la morfina, las que pueden clasificarse más propiamente bajo el término opioide. Al final, amigo que me escucha, estamos hablando de primos hermanos. Es lo mismo, tiene la misma base. Los principales opiáceos que provienen del opio son la morfina, codeína y tebaína. La papaverina también está presente, pero prácticamente no tiene efecto sobre el sistema nervioso central, por lo que verdaderamente no se considera un opioide. ¿Sabe? Hace poco tiempo compartí un vídeo que yo le invito a ver y que está dentro de la sesión de vídeos de su canal, Salud a la Carta, y se llama La familia de las INA, enemigas de la fuerza vital. La fuerza o energía vital es la fuerza que nos sostiene.
Morfina, codeína, tebaína, papaverina, todos son de la familia de las INA. Son opioides, son alcaloides, que quiere decir un veneno de origen vegetal que están presentes en el opio. Se hacen las anestesias a partir de esta sustancia de forma natural o la imitan en laboratorio, lo cual es peor aún, y entonces esa imitación química es lo que le suministran a las mujeres que no quieren pasar dolor mientras están teniendo su proceso de parto. En mi libro, El camino a la salud, yo me quedé muy perturbada cuando conocí esta información porque tengo tantas amigas que van a tener sus bebés y que tan confiadas ellas y sus esposos se van al médico y piden la epidural, que sinceramente me he visto en la obligación, como les decía al principio, de dar la voz de alerta porque me doy cuenta que las personas recurren a estos mecanismos porque en realidad no conocen los pros y los contras. O sea, la gente no se detiene a investigar. Somos muy confiados, nos dicen, esto sirve y ahí lo cogemos, cuando en realidad tiene efectos secundarios que yo estoy incorporando a mi cuerpo y al de mi bebé por desconocimiento. Yo estoy segurísima que si todas esas amigas que conozco hubiesen sabido esta información y si yo misma hubiese tenido la capacidad de hacer un vídeo como este hace un tiempo atrás, pues muchas de mis amigas que han tenido a sus bebés recurriendo a este tipo de procedimientos, sencillamente hubiesen prescindido de ellos. Porque al final todos nosotros, cuando tenemos a nuestros hijos, queremos lo mejor para ellos. Nadie quiere que sus hijos tengan problemas. Nadie quiere eso. Entonces, lo que nos falta es información y fe para agarrarnos a Dios y decirle, Señor, ayúdame a pasar este proceso de la mejor manera, prescindiendo de todo aquello que le pueda hacer daño al cuerpo de mi bebé y también a mi cuerpo. En mi libro El camino a la salud, sobre el uso del epidural, o sea, como anestesia para el tema del parto, para silenciar el dolor, escribí algo que les quiero compartir. Los opiáceos contenidos en la epidural, sean naturales o sintéticos, son totalmente ajenos al cuerpo y dejan un residuo muy peligroso en el organismo. Las sustancias opiáceas son depresoras y cada vez más expertos aseguran que, entre otras cosas, la creciente ola de mujeres que padecen el síndrome conocido como depresión postparto, cuyo crecimiento entre las recién paridas es alarmante, se debe en gran medida a la aplicación de este tipo de anestesia para conseguir tener un parto sin sufrimiento. Un ejemplo de opiáceos es la heroína que se saca del opio y que está considerada una droga dura, y son sustancias causantes de la depresión en el organismo cuando el cuerpo intenta librarse del veneno que se ha introducido a través de ella. Nada es gratis en este mundo. El precio de librarse del dolor propio del paritorio, que debe ser una de las experiencias más preciosas de la vida, puede ser una depresión postparto. Pero el mal no termina ahí. En ese proceso y justo antes o momentos antes del nacimiento, el bebé también recibe una dosis de la droga que ha sido suministrada a la madre y le llega a través de la sangre que circula por el cordón umbilical que le une a la progenitora. La anestesia aplicada a la madre es responsable de más de una dolencia en el recién nacido. Le puede afectar en el momento del nacimiento o a posteriori, en algún periodo de su desarrollo, porque hoy se sabe que todo tipo de anestesia daña el sistema nervioso central como mínimo temporalmente. O sea, si hay suerte, como mínimo temporalmente. Antiguamente no se creía en su capacidad de regeneración, pero en la actualidad muchos estudios demuestran que el sistema nervioso dañado puede llegar a regenerarse, aunque no sea un proceso fácil y puede tardar incluso más de un año. Pero cuando estamos tratando con un organismo tan pequeño y con un cerebro tan diminuto en relación al de un adulto, como es el de un recién nacido, el daño es más grave aún. Porque la dosis de morfina, y oiga, escuchen esto, la dosis de morfina
u otras sustancias químicas que se introducen en el organismo mediante la anestesia epidural está basado en el peso de la madre y no en el del bebé, por lo que los efectos colaterales son mayores. O sea, cuando me ponen anestesia, a mí me la ponen en base al peso que yo tengo, no al que tiene el bebé. Si me lo pusieran en base al peso del bebé, eso no tendría en mí efecto ninguno. Por lo tanto, ¿qué usted cree que va a pasar con ese bebecito que está dentro de usted? En conclusión, amigo que me escucha, el dolor que aparentemente se ahorra de una forma puede resurgir de otra más tarde o más temprano. ¿Y saben por qué no puede resurgir de otra? Porque de otra forma, porque la ley de causa y efecto es una ley universal. Y esa ley de causa y efecto está recogida en la Biblia. Gálatas 6:7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Si el Señor en Génesis 3:16, y vamos a leer otra vez el versículo, dijo: multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, con dolor darás a luz a tus hijos. Y resulta que yo voy a parir y soy capaz de recurrir a una anestesia epidural, yo tengo que ser consciente que yo estoy yendo en contra de la voluntad de Dios. Y entonces va a venir sobre mí la ley de causa y efecto, que dice en Gálatas 6:7, sobre mí o sobre los míos. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Amigo que me escucha, esto es una realidad. ¿Y saben cuál es la buena noticia? Que nosotros no necesitamos nosotros, y hablo de nosotros como mujeres que somos las que traemos los hijos al mundo, no necesitamos someternos a este tipo de procedimientos químicos invasivos y peligrosos que nos ponen en riesgo tanto a nosotros como a los demás. O sea, me refiero a los hijos que vamos a tener. Saben, amigo que me escucha, un cuerpo ácido tiene menos capacidad de resistencia ante el dolor. Y lamentablemente el cuerpo o los organismos de la mayor parte de las personas que viven en el mundo occidental están acidificados debido a un estilo de vida que no tiene fundamento en la naturaleza. Pero si se vive en armonía con las leyes de la salud, que son leyes de vida, y más cuando ya yo estoy planeando estar embarazada, o sea, tener un bebé, el organismo de la madre entonces tendrá un ligero nivel de alcalinidad en su sangre, lo cual es un estado óptimo. Y podrá estar en mejores condiciones físicas y también mentales para poder enfrentar con optimismo este importante momento para el cual la confianza en Dios también es fundamental. Solo entonces, amigo que me escucha, la futura madre no sentirá el pánico que lleva a desear que le administren algo tan peligroso tanto para ella como para su bebé, como lo es la anestesia epidural. Amigo que me escucha, hasta aquí ha llegado la presentación que tenía para compartir con ustedes. Parto con anestesia epidural, un arma de doble filo. Mi misión no es convencer a nadie. Mi misión es transmitir información que Dios pone en mi corazón el deseo de compartir porque sé la importancia que tiene con las personas pues que consideren que es válida, que tiene valor este tipo de enseñanza. Pero mi misión no es convencer. Quien único convence es el Espíritu Santo. Usted tiene todo su derecho de seguir o de recurrir a la epidural si así usted lo decide. Pero mi conciencia está tranquila en estos momentos de haber compartido con ustedes y haber dado la voz de alarma con respecto a los peligros que encierra tanto para los bebés como para las madres la anestesia epidural. Amigo que me escucha, yo espero y deseo, si Dios lo permite, que muy pronto podamos encontrarnos en un próximo vídeo. Y hasta que eso acontezca, también espero y deseo que sobre usted y sobre mí caigan las más ricas bendiciones del cielo. Hasta luego.